Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Qué buenos Dios. Yo quiero compartir en esta noche un tema, el tema de nuestros fundamentos. Yo sé que esta serie ha sido dividida por muchas diferentes actividades y cosas que hemos tenido durante estos pasados meses y seguirán, porque en el verano pues siempre hay bastantes irregularidades en los programas, pero estamos en victoria, estamos contentos. La palabra de Dios no hay que tener prisa para estudiarla ni para predicarla. Y hoy voy a hablar acerca del tema de la santificación. Es uno de nuestros valores, de hecho, de nuestros valores aquí en Casa de Bendición es la santificación. Y gracias hermano, quiero aprovechar esta ocasión para hablar acerca de ese tema, ya que es el que nos corresponde según el orden que vamos tratando de llevar. Si ustedes no lo sabían, nosotros tenemos hay una aplicación que se llama Bible Engagement y es totalmente gratis. Hemos hecho varios esfuerzos en tratar de que la iglesia la pueda tener. Quizás podemos hacer algo para que la gente lo pueda escanear más adelante. Pero es totalmente gratis la aplicación. Ahí están todos los estudios que nosotros estamos dando. Es un estudio de las asambleas de Dios, solo que Casa de Bendición y cada predicador o maestro va abundando el tema y va dándole forma. Pero en esencia estamos estudiando nuestras 16 verdades fundamentales. Por eso se llama Nuestros Fundamentos la serie. Y hoy vamos a hablar de la santificación. Hemos cubierto ya 7 temas antes de este. Este es el tema número 8, aunque en las 16 es el 9. Y es el tema de la santificación. Yo quiero hacerlo un poquito diferente. Por eso quería que se echaran para acá, pero yo voy a donde ustedes. ¿Quién me puede decir de ahí qué es la santificación? Ayúdame, sí, Denis. Me voy a venir aquí para yo estar más cerca del pueblo. Gracias. Usted es todo un caballero. Cuando yo crezca quiero ser como tú. Yo te ayudo. Gracias. Ahí está. Eso está mucho mejor. Bueno, entonces, el tema de la santificación, ¿qué es santificación? ¿Quién me quiere decir por ahí? Allí, hermana Carmen atrás, la hermana Carmen. Ok, ser santos ante Dios, santificarse cada día. ¿Y usted, hermana Marta? Separación del pecado y comunión con Dios. ¿Quién está de acuerdo o quién abunda un poquito más en eso? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno, la santificación, como dijera la hermana, es un acto de separación donde nos separamos de lo malo, ¿ok? Y nos acercamos o nos dedicamos a Dios, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo, espero no ser grotesco. Esta botellita, ustedes ven que yo la traigo todo el tiempo para aquí, para tomar agua, porque la mantiene bien fría, especialmente en el día de verano. Entonces, en estos días mi esposa, estábamos comiendo una galletita, no recuerdo, y ella agarra la botella y no me uses esa, usa esta. Y ella se queda, es que esa es la que yo uso solamente para tomar. No me gusta comer y beber de ella. Y pues es una manía mía. Pero ya yo he dedicado esta botellita solamente a tenerla para agua, para venir a la iglesia. Entonces, cuando nosotros nos santificamos, que viene de una palabra griega que es la palabra agiasmos, significa que nos consagramos para Dios. Significa que nos dedicamos para Él y estamos separados para Dios. No dedicamos nuestra vida para otras cosas que no sean para agradar al Señor. Entonces, la santificación es llegar a ser más dedicados personalmente a Dios. Cuando nosotros tenemos una relación con una persona, nosotros nos separamos y nos dedicamos a estar con esa persona, a pasar tiempo con esa persona. Entonces nos volvemos diferentes. Algunos nos dicen, estás enamorado, ya estás diferente, ¿verdad que sí? Y nos vemos que nos dedicamos más a esa persona, pero en el tema de la santificación, aquí habla de ser moralmente puro. Santificación no es otra cosa que pureza moral, en el aspecto que relaciona a nosotros como individuos en esa relación que ya mencioné ya con Dios. Estableciendo que tenemos esa relación ya con Dios, nosotros luchamos por tener una vida moralmente puro. Por ejemplo,
procuramos serle fieles a nuestras esposas porque no queremos ser adúlteros, ¿verdad? O no queremos ser fornicarios, o no queremos ser ladrones, o no queremos ser mentirosos, porque eso éramos antes en el mundo, ¿verdad? Entonces ahora nosotros queremos ser moralmente puros para Dios porque Dios establece que sin santidad nadie le puede ver a Él. Entonces ahí es donde se pone la cosa interesante. Bueno, las Escrituras enseñan entonces, como dije en este momento, que sobre una vida de santidad. La iglesia tiene que vivir en santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Dice el libro de Hebreos 12:14, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces partimos estableciendo ese fundamento. ¿Estamos todos de acuerdo? Que la palabra del Señor nos anima a nosotros a ser santos, porque sin esa santidad Dios dice no podemos tener relación. Quiere decir que la santidad es un requisito para poder estar con Dios. No puede haber una relación sana cuando hay alguien de por medio, ¿verdad que no? No puede haber una relación sana con el Señor cuando hay cosas en nuestra vida que están de por medio. Y entonces hoy día la sociedad nos quiere imponer los estándares morales y nos dicen lo que es bueno, lo que es malo. Y nosotros tenemos unos estándares morales. ¿De dónde provienen nuestros estándares morales? ¿Quién me dice? De la palabra del Señor. La palabra de Dios, ella no cambia. Entonces hay uno que vemos la gente se va tras las corrientes de este mundo y algunos son arrastrados por ideales que son meramente contrarios, son antivalores a la palabra de Dios y a veces lamentablemente llega hasta nuestros púlpitos si no somos los pastores cuidadosos. Entonces, si la santificación está en la pureza moral, entonces no podemos recurrir a otra fuente de pureza moral que no sea la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Nosotros nos comportamos, nos demos cuenta o no, lo hagamos consciente o inconscientemente, nuestra vida, después que venimos a Cristo, cambiamos nuestra conducta porque tenemos un libro que se llama la Biblia, donde nosotros vamos aprendiendo cómo relacionarnos con Dios y a medida que vamos relacionándonos con Él, Dios nos va a través de su Espíritu Santo revelando esta palabra que ya está escrita y vamos teniendo la iluminación y decimos, bueno, ya no debo de hacer esto. No me lo tiene que decir el pastor, no me lo tiene que decir mi esposa, no me lo tiene que decir nadie. Yo entiendo por la palabra que yo debo de vivir una vida santa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros vivimos sujetos a un mandamiento que solo podemos obedecer a través del Espíritu Santo. Nadie puede ser santo sin el Espíritu Santo. Entonces, como único podemos obedecer esto es con el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos guía siempre a la verdad. Ahora, pregunto, ¿cómo se efectúa la santificación? Creo que tenemos un PowerPoint, no sé si podemos, gracias. ¿Cómo se efectúa? Bueno, hablando de santificación, se efectúa como posicional en el momento que venimos a Cristo, aceptamos a Cristo, soy hijo de Dios, te acepto como Señor y Salvador. En ese momento la Biblia dice que nos convertimos en pueblo santo, adquirido por Dios. Entonces, luego viene la santificación progresiva, que es después que yo di ese paso de fe y acepté a Cristo, yo empiezo a esperar que Cristo venga por mí o que yo muera y entre tanto eso sucede, yo sigo viviendo la vida. Y en ese vivir la vida yo voy desarrollando la relación cada día más profunda y voy teniendo entonces crecimiento en esa santidad que crece, que evoluciona para bien, se llama santificación. Es decir, estoy continuamente y lleva un apellido que es progresiva. Es decir, la santificación del creyente es hacia arriba, no hacia abajo. Progresa hacia arriba, no hacia abajo. Pregunto, ¿qué ocurre con nuestra vida después que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador? La Biblia establece que somos, como acabo de decir, somos declarados santos posicionalmente porque somos entonces adheridos o adoptados como parte del pueblo de Dios y el pueblo de Dios es un pueblo santo. Entonces, en otro, pues viene la parte práctica que le acabo de decir, que es la parte de la santificación, que es buscar continuamente ir ascendiendo en mi relación con Dios. Ahora, ¿cómo yo asciendo en mi relación con Dios? No es retórica, abro el piso. ¿Cómo yo asciendo en mi relación con Dios? ¿Ah? Orando, leyendo la palabra, ayunando. Todos estos son disciplinas espirituales que el creyente ejerce para poder crecer en una relación de santidad con Dios.
Así que todos están bien. Así como la regeneración que ocurre con nosotros en el impartimiento de esa nueva vida que nos da el Señor, así viene la santificación. Hebreos capítulo 9, verso 13 al 14 dice que es el desarrollo de una vida espiritual, porque sin la sangre de los toros, dice el verso número 13, y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, apuntando hacia aquellos ritos del Antiguo Testamento, ¿no? Que para purificarse había que ir y presentarse y hacer sacrificio y derramar sangre. Dice el verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el cual mediante el Espíritu con E mayúscula eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis. Esa frase, para que sirváis al Dios vivo, habla de una continuidad hasta que Cristo venga o nosotros vayamos a Él a través de la muerte. Entonces, la sangre de Cristo en el momento que lo aceptamos es mejor que la de los machos cabríos y nos hace totalmente limpios y nos posiciona como usted es parte ahora del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es un pueblo santo. Pero entre tanto yo vengo por ti o tú vienes a mí a través de la muerte, tienes que seguir viviendo en esa santificación, esa santidad. Y en el Antiguo Testamento la santificación, como dije, se alcanzaba por medio de un proceso de ritos y sacrificios. Y así mismo hoy día, ¿verdad? Nuestra santificación es un proceso de perfeccionarnos por medio de un proceso, valga la redundancia, de la obediencia a la palabra, de pureza moral, del abandonar nuestra voluntad. Entonces decimos, por ejemplo, qué bueno que ya no estamos en el antiguo pacto que había que hacer esto y esto y esto para ser santo. En el nuevo pacto también hay disciplinas que hay que cumplir para crecer en la santificación. ¿Me explico? Soy santo porque Dios me hizo santo, pero entre hoy y mañana yo le fallo. ¿Y ahora qué hago? Tengo que procurar santificarme. Vamos a definir los términos. Primeramente, hablando del término de santificación, santo, dedicación, consagración, santidad, que fueron los que cuando abrí la clase se mencionaron por aquí. Es la idea, hermano, de separación. Es la idea de separación. ¿Quién me puede dar un ejemplo de algo que usted tiene que está separado para un uso exclusivo de algo que usted, pues, lo utilice? Vamos a ver. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Piense. Sí, sea creativo. Yo para cuando en mi aposento tengo separado mi cojín donde me arrodillo. A orar. Exclusivo para orar. Ese cojín tú no se lo das a la visita cuando llega. ¿Ves? Eso es un ejemplo práctico. Aplicando el término, ¿no? de la separación. ¿Quién, perdone si suena grotesco, quién aquí comparte su cepillo dental? Nadie. Ni el cepillo de uno peinarse la cabeza tampoco. ¿Por qué? Porque eso es de uno. Entonces, Dios no nos comparte a nosotros con nadie. Nosotros estamos separados para Dios. Y Dios dice, no, ese es mi hijo, yo no te lo puedo prestar para que haga esto, aquello, lo otro. ¿Está conmigo? Entonces Dios en la santificación, Él nos anhela a nosotros también. Y santificarse es apartarse del pecado con el fin de servir y agradar únicamente a Dios. Pablo en sus escritos a Timoteo le dice, mira, tú pórtate bien como fiel soldado. Echa mano de la vida eterna, hazte el ministro de Dios que tienes que ser y compórtate y condúcete como alguien que ha sido escogido por Dios, como un soldado escogido por Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte. En el Antiguo Testamento se hacían ritos, ahora se hacen unas disciplinas espirituales como levantarnos en la mañana y orar y leer la palabra, un corto devocional. Como llegar ahorita a la casa y antes de dormirnos, orar, leer algún pasaje de las Escrituras, meditar, orar y decir, Señor, me voy a dormir, estoy contigo, llévame si quieres o permíteme amanecer mañana. Entonces, hermano, en la práctica la santificación se perfecciona no tan solo por medio de un alejamiento de lo impuro, sino, yo creo que más importante todavía, por medio de acercarnos más a Dios y a su palabra. Porque le voy a explicar.
Yo sé que yo utilizo este ejemplo mucho. Cuando usted viene al Señor y de este lado, este extremo representa el mal y este extremo representa a Dios, pues ya yo no quiero ahora, yo iba caminando hacia el mal sin Dios, sin Cristo, sin fe, sin esperanza. Entonces ahora Cristo me salvó. ¿Hacia qué dirección yo debo dirigirme? Hacia allá. Entonces si yo me voy a dirigir hacia allá, yo debo de darle la espalda al mundo. Eso es muy importante porque yo no puedo acercarme a Dios de esta forma. No sé si se hace entender. Todavía con mi mirada puesta en Egipto. No, yo tengo que darle la espalda a Egipto. Yo no puedo ser como la mujer de Lot. ¿Ve? Yo tengo que darle siempre mi rostro. Por eso la palabra nos insta en el capítulo 12, verso 1 y 2 del libro de Hebreos, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Pero si yo estoy acercándome, me estoy congregando, estoy yendo a los estudios, estoy en IFE, todo eso, pero tengo mi mirada puesta en Egipto, mi corazón no va a estar preparado para recibir lo que Dios tiene para mí, ni para darle a Dios lo que Dios me pide que le dé. Entonces yo tengo que darle la espalda al mundo. Y cuando hablamos de santificación, es una práctica de no solamente alejarme de Dios, del mundo y acercarme a Dios, sino que tenemos que dejar por completo el mundo. Tiene que haber un momento en el cual nosotros nos divorciemos. Se supone que ocurra en el momento que nosotros nos convertimos, según la carta del apóstol Pablo a los Corintios 5:17, en su segunda carta: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las viejas pasaron. Entonces yo tengo que divorciarme del mundo, alejarme totalmente del mundo, pero con mi mirada puesta en Cristo. Entonces lo segundo del término es la purificación, la consagración, que también se habló ahorita aquí. Tiene que ver, porque Dios tiene interés, hermano, no solo en que usted le obedezca a su voluntad, en venir a la iglesia, porque no es del Señor que dejemos de congregarnos, en orar, todas estas prácticas y disciplinas que hacemos, sino que Dios está interesado en que la intención, la motivación sea la correcta. Porque yo puedo venir a la iglesia, pero por los motivos incorrectos. O yo puedo hacer el ministerio, pero por los motivos incorrectos. Y como nadie lo sabe, nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Entonces ahí es donde ya no es solamente santificarnos, es purificarnos, es consagrarme. La consagración va más allá de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros dejamos de hacer. Es las intenciones que nacen del corazón. Ahora, cuando nos convertimos, el corazón se convierte. Claro, cuerpo, alma, mente y corazón. Alma y corazón es lo mismo en la Biblia, en la mayoría de los casos cuando se estudia la palabra. ¿Qué sucede? Cuando nuestro corazón se convierte, entonces la motivación de nuestro corazón cambia. Ya no hago las cosas, por ejemplo, en ese pasaje que dice que no demos al Señor, ¿cómo dice? Por necesidad. Sí, el texto ahorita lo cité, se me olvidó. Con tristeza, gracias. No con tristeza ni por necesidad. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí? Sí, me estás dando, pero estás triste y sientes que es por necesidad. Entonces, no me gusta eso. Yo amo al dador alegre, el que me da con alegría de corazón. ¿Ve? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando se habla de que ahora somos santos, pero tenemos que consagrarnos día a día para Dios, que nuestras motivaciones, que nuestros impulsos, que la razón y los motivos por los cuales hacemos las cosas sea igualmente puro que como son nuestras acciones. Entonces, ¿sabía usted, hermano, que es posible obrar justamente y sin embargo tener una motivación errada? Usted puede obrar justamente, pero con una motivación errada. Les voy a dar ahorita mismo un ejemplo. Recoge el cuarto, ya te he dicho por tercera vez. Y uno iba y recogía el cuarto, pero con un coraje por dentro. ¿Se acuerdan? Airado, dándole puño a las paredes y todo, porque... Entonces lo hice, obedecí, pero mi corazón no estaba en el lugar correcto. No estaba honrando a mi mamá o a mi papá en ese momento. Lo mismo sucede cuando nosotros no tenemos el corazón en el lugar correcto, cuando hacemos las cosas para Dios. ¿Alguna pregunta o en toda libertad, hermano? Pastores, todo el mundo, siéntase.
¿Algo que quieran compartir antes de seguir el pensamiento del mensaje por allá? ¿No? ¿Aportar? ¿Alguna aportación? Continuamos entonces. Mira, Jesús dijo de los fariseos y los escribas: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Ve? Porque ellos sabían la retórica, sabían, para que me entienda, la palabra, pero sus acciones no eran buenas. Y entonces su obrar era justo en muchas ocasiones, pero su motivación era equivocada, porque, por ejemplo, la religiosidad nos lleva a nosotros a obrar justamente con un corazón equivocado. Cuando somos religiosos, nosotros podemos llegar a querer cambiar o imponer nuestra manera de pensar y de ver las cosas en los demás, aunque no tenga ningún fundamento bíblico. Mi deseo, según yo, me autojustifico y yo digo que es bueno, porque es que yo quiero que seamos santos, pero yo no puedo imponerle la santidad a usted, ni usted a mí. De hecho, ni el Espíritu Santo trabaja con nosotros así. ¿Ve? Entonces tenemos que entender que lo que hacemos y cómo lo hacemos, las dos cosas son importantes para Dios. Que el vaso esté limpio por dentro y por fuera, pero que el agua también esté pura. ¿Ve? A medida que el creyente se somete al ministerio del Espíritu Santo y se somete a la palabra de Dios, ¿qué sucede? El corazón se va limpiando, nuestro corazón se va purificando, se va renovando día a día. Mientras más nos sometemos a Dios, mientras más nos sometemos a la palabra, más puro y más limpio estará nuestro corazón. Entonces, hermano, a esto se le conoce como una santidad relacional. Santidad relacional, ¿por qué? Porque estoy teniendo una relación con Dios de tal manera que Él está influyendo en mí, en mi manera de pensar, en mi manera de obrar, en mi manera de hablar. Pero si yo dejo de tener esa relación con Dios, me voy a empezar a relacionar con otras cosas del mundo y eso también va a afectar mi vida. ¿Ve? Entonces, santidad relacional es cuando nosotros, por ejemplo, vemos a una persona y decimos: wow, esta persona es bien consagrada. Siempre está, no sé, me encanta estar con él. Pero ¿de dónde viene la consagración de la persona? En su cercanía al Espíritu Santo. En su cercanía a las Escrituras, en obedecer, sea un jovencito o sea un adulto. Entonces nosotros tenemos que comprender que la medida que nosotros nos relacionamos con Dios, con el Espíritu Santo, con la palabra, esto va a influir en mi vida. Pero si yo dejo de relacionarme con Él y empiezo a relacionarme con otras cosas, eso también va a influir en mi vida. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede? Debemos recordar que descuidar la santificación puede provocar en nosotros un desastre. Cuando nosotros descuidamos la santificación, comenzamos a experimentar frialdad, comenzamos a alejarnos sutilmente del Señor y dejamos de hacer deliberadamente su voluntad. Ya nos da lo mismo pecar que no pecar, ya nos da lo mismo hacer que no hacer, ya nos da lo mismo, todo nos da, ya nada importa. ¿Por qué? Porque ya yo no tengo una fuente de motivación que sea mejor de lo que yo mismo me creo de mí mismo. Nadie me puede decir nada, nadie me puede, porque yo sé. Entonces, ¿qué sucede? Hay un alejamiento de la voluntad del Señor, hay un alejamiento de la comunión con Dios, y entonces tú vas dejando tu posición poco a poco, hasta que dejas de alcanzar la santificación. Y ahí es donde podemos caer en lo que la Biblia llama el hombre carnal, que es un cristiano salvo, pero que sus obras son de Egipto. Está en la congregación anhelando los melones y las cebollas y los caldos de Egipto. ¿Me explico? Entonces, ¿quién puede corregir eso en nuestra vida? ¿Quién nos puede corregir a nosotros que nosotros no tengamos excusa de decir esto? ¿Quién? El Espíritu Santo, hermano. La palabra de Dios. No existe otra fuente, como dije hace un rato al principio, una fuente mayor de lo que es una pureza moral que no sea el Espíritu Santo, que no sea Dios. Imagínense que nosotros queramos santificarnos para el Señor, pero no querramos obedecer la palabra del Señor. Eso es ilógico.
Eso es ilógico. ¿Usted quiere decir algo, pastor? Suelte. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, para aquellos que nos ven a través de las redes. Dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer, hay una coma ahí, y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, siguiendo esa línea, hermano, hablando de la santificación y utilizando eso como un trampolín, paso a la última parte de lo que quiero compartir con ustedes. Y son las tres facetas de la santificación, que ya las mencionamos. De posición o posicional, progresiva y futura. ¿Por qué futura? Porque nosotros tenemos que mantenernos fieles, puros, santos, hasta que venga el Señor. No es por un tiempito, es hasta que venga el Señor. Y la santidad de posición o posicional ocurre cuando declaramos, ¿verdad? Aceptamos a Cristo y Dios nos declara a nosotros santos. Ya esto lo hablamos hace un instante atrás. Entonces, cuando esa obra de Cristo cobra vida en nosotros y yo comprendo que la sangre se derramó por mis pecados, que en esa sangre mis pecados son limpios, que en Cristo yo soy salvo, que Él es mi esperanza, y yo me armo de ese conocimiento y de esa convicción en mi corazón, Cristo hizo posible que entonces ahora el Padre me vea como uno de la misma categoría de Él, como hijo y santo para Dios, aunque no lo soy, porque la sangre de Cristo me está cubriendo, me está limpiando. Entonces, hermano, ahora yo me visto de la justicia de Cristo. Porque yo soy santo, yo me visto de la justicia de Cristo. Y este aspecto de la santificación ocurre por la fe en el momento de nuestra conversión. Somos santos no porque seamos superiores ni porque hayamos alcanzado la perfección final, sino porque vamos en la dirección correcta, vamos santificándonos. Y en la vida del creyente, lo que fue bastante bueno para ayer no necesariamente sea bueno para hoy. Cuando usted se viste de la justicia de Cristo, usted ahora quiere agradar solamente a Cristo, usted quiere vivir solo para Cristo y usted tiene cuidado hasta de las amistades que usted tiene. Que no sea que te alejen de Cristo. Debemos procurar cada vez ser más conforme a la imagen no del mundo, sino de Dios. La imagen de Dios en nosotros la puede forjar el cincel del Espíritu Santo obrando en nosotros una santificación progresiva. Y por la oración, por la palabra y el Espíritu nos vamos acercando a Él y entonces vamos experimentando el amor de Dios y el ministerio del Espíritu Santo con ese amor que nos deja sentir de grande importancia, amado, nos impulsa a nosotros crecer. ¿Cuántas veces no somos nosotros tentados a hacer algo y nos detenemos porque sabemos que eso a Dios no le va a agradar? Y estamos conscientes. Quiere decir que el Espíritu Santo está activo en nuestro corazón, la presencia de Dios está activa, la palabra de Dios te está redarguyendo, por lo tanto tú puedes declararte en victoria porque estás ascendiendo en tu vida de santificación para Dios. Y ese Espíritu ahora te lleva a morir a las obras de la carne. Pero hay un trabajo en cooperación con Dios. Porque dice la palabra, haced pues morir en vosotros las obras de la carne. O sea, que no es que el Espíritu automáticamente te va a hacer a ti odiar y rechazar las cosas del mundo. Él te va a dar una luz, una alerta, pero tú tienes que colaborar. Tú tienes que hacer como José, ¿se acuerdan? Cuando la mujer de Potifar lo quería, ¿qué hizo él? Corrió y dejó hasta las ropas de Egipto. Ni las ropas se llevó. Tenemos que hacerlo, hermano, por nuestro propio bien. Esa vieja naturaleza no es arrancada de raíz. Nosotros tenemos que entender, hermano, que la santificación es el único camino que nos lleva a ver a Dios en la vida eterna. Y la santificación es progresiva.
Tenemos también la responsabilidad de participar activamente en esa lucha contra el pecado, de experimentar el lado positivo de la santificación, pero no toda la responsabilidad es sobre nosotros. Dios obviamente ya ha hecho su parte. Dios tiene su parte, el Espíritu Santo tiene su parte. Él hace posible la santificación progresiva. Ahorita dijimos que sin el Espíritu Santo en nuestros corazones no podemos santificarnos para Dios. Pero hermano, hay fracasos a lo largo del camino, tropezamos, pecamos, mas sin embargo no somos desechados si nos arrepentimos. Y si seguimos trabajando en nuestra santificación. Así que si usted o alguien que usted conoce sabe que le ha fallado a Dios, no se autodescualifique, hermano. Humíllese, arrepiéntase y la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo tu pecado. Abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo, el santo, el justo, el fiel. Ahora, si nos arrepentimos entonces al instante, podemos levantarnos con una conciencia limpia y con la plena certeza de que Dios me ha perdonado. Durante nuestras vidas se nos van a proporcionar los medios para que usted y yo crezcamos en la gracia. No estamos solos. El Espíritu nos ha proporcionado los medios para que lleguemos a ser lo que Cristo, lo que Dios ha declarado que somos, pueblo santo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en otras palabras, Dios no nos pide que nos esforcemos por algo en lo cual Él no está dispuesto a colaborar o a trabajar con nosotros. Dios no nos va a pedir a nosotros, santifícate tú solo. No. Él nos pone el Espíritu Santo que nos va santificando y nosotros vamos colaborando con Él, apartándonos del mal. Entonces, la santificación futura, que es la tercera, que es el tercer aspecto, Pablo expresa el ardiente deseo que tenía aquel soldado en la cruz. ¿Se acuerdan aquel hombre, no los malhechores, el soldado que estaba a la cruz? Cuando se da cuenta y dice, wow, este hombre realmente era el Hijo de Dios. Este era quien decía ser. Alza su mirada y mira hacia el futuro. Y entonces en ese periodo, amado, cuando nosotros estamos frente a la cruz, cuando nosotros estamos frente a la realidad de que lo que ocurrió allí fue por culpa tuya y mía, cuando nosotros abrazamos ese entendimiento de que el justo murió por mí, que yo soy injusto, ahí, hermano, tú dices, yo me tengo que esforzar en no descuidar una salvación tan grande, en serle fiel a Dios hasta la muerte, porque Él me ha prometido que me dará una corona de vida. Yo tengo que esforzarme en seguir luchando. Yo tengo que esforzarme en seguir creyendo lo que la palabra de Dios dice, aunque la tierra tiemble, aunque los montes se echen al corazón del mar, aunque se levante lo que se levante, yo estaré confiado porque yo sé que un día mis ojos verán al Señor. Pero Él ha dicho, sin santidad nadie me va a ver. A esta esperanza que le acabo de hablar, amado, se le conoce como la doctrina de la glorificación. Un día vamos a estar con Él en gloria, con Cristo. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más enfermedades, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sosiego, ya no habrá más desesperanza, ya no habrá más guerra, ya no habrá nada, hermano, de este mundo que nos abate. Todo será paz, todo será gozo, todo será alegría. Estaremos delante del Señor de una vez y para siempre. En ese momento hemos sido glorificados. Tenemos un cuerpo igualito al de Cristo cuando resucitó y estamos con Él para siempre, hermano. Al llegar al final de la vida, cada creyente que haya permanecido fiel al Señor, amado, disfrutará de una relación ahora permanente en la eternidad, en la cual ya allí no va a haber fracaso, allí no va a haber que luchar contra el pecado, allí no voy a tener que luchar contra mi carácter, allí no voy a tener que luchar contra las situaciones de la vida que vienen a mí sin yo pedirlas. Allí todo va a ser gozo y va a ser paz. Toda lágrima será enjugada, todo dolor será quitado. Hermano, lo que usted ha deseado en esta tierra no lo va a conseguir aquí, pero sí hay una promesa futura, sí hay una esperanza futura de que ya Cristo lo consiguió para nosotros en la eternidad. Y en vista de esta esperanza,
bien podemos todos mantener una continua comunión con Cristo mediante los recursos que ya Él nos ha dejado. Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y eso es a través de la oración. Es orando y es orando que la iglesia alcanza la victoria. No dejes de orar, iglesia, no dejes de buscar del Señor. Llénate de la palabra de Dios, busca la dirección del Espíritu Santo, esfuérzate, como dice la palabra, en llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 13 al versículo número 25 habla acerca de un llamamiento a una vida santa. Voy a leer este pasaje completo y con esto termino. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Verso 15, primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gloria sea al Señor. Póngase de pie en esta hermosa noche, amado, y recordemos que no se termina hasta que se termina. Es decir, tenemos que seguir luchando, porque la santificación es posible por medio de la obra del Espíritu Santo, por medio de la palabra y la cooperación nuestra. Y una vez convertidos al Señor, automáticamente, hermanos, somos declarados santos en posición delante de Dios. Así que usted es pueblo santo de Dios. Mientras estemos en esta carne tendremos tropiezos, pero si nos arrepentimos, podremos levantarnos con una conciencia limpia y alcanzar así el deseo de Dios para nosotros, que es que seamos santos como Él es santo. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.